Esto empezó a dar mucho de qué hablar y todo, de hecho, ¿saben con quién empezó? Con Lili Téllez, ¿no? Todo empieza como rumor de lavadero en el Senado de la República, imagínense. Cuando fue la sesión de los fideicomisos, esta comisión de Hacienda que se integra, de la cual Alejandro Armenta es presidente, pues empiezan a debatir demasiado. La comisión se empieza a integrar, empiezan ellos a debatir y demás. Se aprueban la extinción de los fideicomisos en la comisión y después va todo el tema a debate en el pleno, que estuvieron hasta la madrugada, que también se aprueba y demás. Esta situación, mis amigos, la menciono y toco el punto porque a raíz de esto, la senadora Lili Téllez mencionó que por culpa del senador Armenta, ¿no? Se podrían o se habrían contagiado compañeros. Lo menciona porque Alejandro Armenta hace 15, 20 días estaba en cuarentena por el COVID. Esto, y voy a relatar los hechos, el senador Armenta entra al tema de cuarentena por el COVID, se va a casa y después regresa, casualmente el senador Armenta regresa para presidir la Comisión de Hacienda. Sin su presencia, mis amigos, hubiera sido complicado, hubiera sido distinta la situación en la discusión de los fideicomisos, porque justamente él es el que preside esa comisión donde se discutieron en un inicio. Entonces, Lili Téllez empieza a empujar el tema de que el senador pues, no había presentado su constancia de que no tenía COVID, ¿no? No había presentado la constancia, sus estudios de que se comprobaba que él ya estaba libre de COVID. El senador Armenta lo hace al día siguiente, ¿no? La senadora Lili Téllez sube el tuit el día de la comisión y al día siguiente el senador Armenta publica, ¿no? Su prueba de que efectivamente pues, no tiene COVID. Y siguió la discusión y siguió el debate. Pero entonces fallece días después este senador de Tlaxcala y dicen que fue culpa del senador Armenta, que él contagió, que fue una contagiadera por su culpa. Después se les hizo muy complicado seguir señalando y apuntando con el dedo a quién, porque eventualmente se dio una contagiadera en el Senado de la República. Tanto que cuarentena. Y hoy estamos en el debate de si estuvieron todos contagiados, si pueden estar o no pueden estar, y qué protocolos y qué no protocolos. E incluso Felipe Calderón, el expresidente espurio de este país, bonito México, sale a decir que había sido culpa del berrinche de Andrés Manuel que falleciera un senador. Berrinche, porque para que los senadores pudieran aprobar la extinción de los fideicomisos, tuvieron que asistir todos para hacer quórum porque no tenían los votos del PT. Entonces, justo por eso, justo por ese berrinche, por el hecho de que vayan todos los senadores y que se presentaran, se contagiaron y falleció el senador de Tlaxcala. Aquí hay dos cosas que mencionar. Una, no podemos apuntar a que fue culpa de Alejandro Armenta el que se contagiara el senador de Tlaxcala y que falleciera, porque eso tendría que decir que ellos se vieron 15 días antes, hace 15 días, cuando Armenta todavía estaba en cuarentena. No porque se vieron en la comisión particularmente de la extinción de los fideicomisos, quiere decir que ahí se contagió y de hecho sería poco probable, porque si Armenta presenta su constancia, ¿no? Que es la que presenta, de que no tiene COVID, entonces no pudo contagiar a nadie. Si ya no tiene COVID, ya no puede contagiarlo. El senador empezó a tener síntomas el jueves pasado, se fue 22. El senador de Tlaxcala. Exacto. 15 días antes era el 8 de octubre. O sea que se contagió entre el 8 y el 10 de octubre. El senador de Tlaxcala se contagió entre el 8 y el 10 de octubre. Empezaron a quitar, y ahí les va el porqué, empezaron a cambiar el tema, empezaron a dejar de decir que había sido culpa del senador Armenta y que había sido culpa de la sesión de los fideicomisos cuando se publica esta información, cuando empezamos a ver que el senador que fallece empezó a tener síntomas hace una semana, porque no era nuevo. Si alguien fue irresponsable, y lo voy a decir con todo respeto, pero si alguien fue irresponsable en asistir a una sesión teniendo síntomas, si alguien fue irresponsable en no acudir a un médico, en no hacerse unas pruebas porque pudo pensar que era una gripa, fue el senador de Tlaxcala. Porque si presentó síntomas una semana antes
quiere decir que su contagio fue entre el 8 y el 10 de octubre. Entre el 8 y el 10 de octubre, algo pasó que se contagia. Entonces, su irresponsabilidad fue esa. ¿Fue por un berrinche o fue una irresponsabilidad? De hecho, el 8 Armenta dice que se contagió. El 8 de octubre saca un tweet. El 8 de octubre Armenta, de hecho, se va a cuarentena. O sea, de hecho, ahí es cuando se nos informa que se van a cuarentena, justamente que se va a cuarentena el 8 de octubre. No es que lo haya contagiado, sino que se contagiaron. Pudo haber sido un caso sintomático en el Senado. Hay muchos factores que pudieron haber incurrido acá. Pero de que hubo una cierta responsabilidad, claro que hubo irresponsabilidad, y más por lo que les voy a decir. En conferencia de prensa el día de hoy, el doctor Alomía habla del protocolo que se había sugerido se implementara en el Senado de la República. Y aparentemente no se implementó dicho protocolo. Y por ahí es que podemos empezar a pensar muchísimo, mis amigos, sobre cuáles son los problemas del contagiadero que ocurrió en el Senado de la República. Les comparto lo que dice el doctor Alomía cuando se lo preguntan, por supuesto, en la conferencia de prensa, porque es un tema que hay que analizar. No podemos confiarnos, no podemos vivir esperando que pues seamos asintomáticos o que nosotros no nos pase o demás. No, amigos, estamos en una situación muy delicada, creo que lo he dicho varias veces y más hoy. No nos confiemos, estamos en tiempos donde somos propensos a enfermarnos, es temporada de influenza estacional, vienen los cambios de clima, muchas personas son susceptibles al cambio de clima y demás. Entonces, importante no confiarse, pero también importante, y quizás con esto lo resalto, seguir las instrucciones, seguir las recomendaciones del personal de salud. Estemos de acuerdo o no, existen cosas que podemos hacer. Queda a nosotros hacerlas o no hacerlas. Vean cuál fue justo el protocolo que se habría sugerido la situación como la ve el doctor Alomía para que estemos al menos en sintonía humana, por favor. ¿Características de un brote? No tendríamos todos los elementos. Lo que nosotros hemos revisado en los diferentes medios de comunicación que han estado publicando en relación al evento del Senado, de entrada, el primer punto que tenemos es que muchos de los resultados que se han obtenido en el Senado han sido a través de pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no nos permiten precisamente identificar la característica del tiempo. Una prueba rápida de las que tenemos actualmente, que son las que están basadas en anticuerpos, lo que detectan es precisamente una infección pasada. Entonces, una persona que sale positiva a una prueba rápida puede haber tenido la infección 10 días atrás. Recordemos que el tiempo que demora en dar una prueba rápida positiva es alrededor de 10 días, porque es lo que se necesita para que se incrementen los anticuerpos y por lo tanto la prueba pueda salir positiva. Pero también puede haber tenido la enfermedad hace 2 semanas, hace 1 mes, hace 2 meses o hace 3 meses, que es lo que se ha medido, que los anticuerpos en un momento determinado mantienen niveles en la circulación de la persona como para que la prueba rápida pueda dar positiva. Es decir, la prueba rápida, un poco lo que puede decir o la mejor interpretación es la persona tuvo COVID en algún momento de los últimos 2-3 meses, pero no me dice que tuvo COVID en qué momento específicamente, porque no necesariamente tampoco está relacionada con la presencia de sintomatología, y entonces al no tener yo esta información, entonces es muy difícil y complicado poder hacer el cruce entre las personas. Tengo entendido también a través de los medios de comunicación que se van a implementar toma de muestras ya por PCR, es decir, por reacción en cadena de la polimerasa, que es la prueba confirmatoria. Aquí también hay que tener cuidado, porque lo que recordemos hace PCR es precisamente identificar la presencia del virus en las vías respiratorias. Lo que un resultado positivo de PCR me dice es, hay presencia del virus SARS-CoV-2 en la faringe, que fue donde tomé la muestra. Si cuando tomé la muestra, esta persona estaba
presentando signos y síntomas de enfermedad, entonces puedo decir que era un caso de COVID-19. Si la persona no estaba presentando signos y síntomas de enfermedad, pues entonces la clasificaría en ese momento como un portador, es decir, se contagió, pero al menos hasta ese momento no había desarrollado la enfermedad. ¿La puede desarrollar? Y es aquí donde viene el punto, sí, porque como acabo de comentar, el periodo de incubación puede ir hasta 14 días. Entonces, si yo detecto una persona positiva sin síntomas, es por eso la indicación de que esta persona debe de ir a resguardo, porque en los siguientes 14 días pudiera desarrollar signos y síntomas y por lo tanto convertirse en un caso. Ahora, lo contrario, si esa persona sale negativa, esa persona es negativa para el día en que se tomó la prueba. Es decir, se toma hoy día lunes, sale negativa, no tiene el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias. Pero eso no quiere decir que el día de mañana esa persona se contagie y en los siguientes 5 o 6 días desarrolle la enfermedad. Es decir, si yo implemento una medida de toma de pruebas por PCR para tratar de evitar que una persona se contagie, realmente el resultado es mínimo, porque la prueba no es para no contagiarse. La prueba solamente me evidencia en un momento determinado si hay o no presencia del virus. Por eso, el hecho de que yo me haya tomado la prueba y sea negativo, no me protege ni me garantiza de que mañana me pueda contagiar, y me pueda contagiar en cualquiera de los lugares públicos que en su momento pueden haber, ¿no? Y, lógicamente, el mejor momento para tomarse la prueba confirmatoria, en este caso el PCR, es cuando la persona está presentando signos y síntomas de la enfermedad, porque también una persona pudiera tener una infección reciente en donde la carga viral, es decir, la replicación que el virus está llevando a cabo en sus vías respiratorias, todavía no ha alcanzado el nivel que permita que la prueba lo detecte. Y eso sucede mucho en las personas portadoras, lógicamente asintomáticas. Por eso, el mejor momento es cuando estoy con síntomas, porque los síntomas es precisamente una manifestación de la enfermedad y eso normalmente va de la mano cuando el virus ya alcanzó la suficiente replicación o cantidad de virus en las vías respiratorias que permitan al cuerpo ya desencadenar una respuesta inmunológica y por eso la fiebre, por eso el dolor, por eso el estornudo, por eso el malestar general. Entonces, cuando la persona está sintomática, es el mejor momento para tomar la prueba y si esta sale negativa, es cuando tenemos la mejor ventana de posibilidad de decir no es SARS-CoV-2, igual y pudiera ser alguna otra enfermedad. Entonces hay que considerar todos estos elementos para en su momento poder llevar a cabo las diferentes clasificaciones.